No tenemos otro gran propósito. Los propósitos de media abajo, son propósitos aquellos propios de la vida. Pero el propósito esencial, la razón de razones por la cual estamos aquí es para la gloria del Señor. ¿Y cómo serle motivo de gloria? Si nuestras mentes no estuviesen alineadas a su propósito, si nuestras mentes no estuviesen sincronizadas escrituralmente al propósito de Dios, ¿cómo serle motivo entonces de gloria? Por eso, mis amados, temas como estos son de mucha relevancia para la iglesia, o deberían serlo. El domingo anterior terminé más o menos con estas palabras y las quiero retomar para que continuemos en esta mañana el tema que venimos desarrollando. ¿Alguien me puede recordar el tema? Mentes renovadas muestran vidas transformadas. Eso es matemático. Una mente renovada luce a Jesucristo en su vida. Es innegable. Nada daña tanto la conciencia. Recordarán que eso lo referí el domingo anterior. Nada daña tanto la conciencia como el hábito de pensamientos impuros. Nada, absolutamente nada daña tanto la conciencia como el hábito de pensamientos impuros. En estos tiempos de excesiva perversión, semejantes a los tiempos prediluvianos o al tiempo noénico, cuando la gente se disipó en extremo, y nos dice allá Génesis capítulo 6 versículo 5 que el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo el mal. Había un fluir hacia el pecado, una corriente mental, una corriente de pensamiento que conducía de continuo al hombre a hechos de pecado, según Génesis 6:5. Y hoy vivimos tiempos análogos a esos tiempos, muy semejantes a esos. De tal manera que mantenernos en una vida de pureza hoy constituye un gran desafío, un enorme reto para cada uno de nosotros como cristianos. Mantener una conciencia limpia es una tarea de cada día. Es un ejercicio espiritual, mis amados, imparable. Porque no olvidemos que cuando la conciencia ha sido o ha cedido a la perversión, su capacidad de resistencia a pensamientos impuros disminuye. Es decir, cuando la conciencia se desgasta, cuando la conciencia se pone maltrecha, cuando la conciencia se va domesticando al pecado, se va habituando a conductas impropias, cuando la conciencia va cediendo su resorte de contención, va disminuyendo en esa misma medida
su capacidad de resistencia. A diferencia de los demás pecados que se cometen en privado, los pecados de la mente se pueden cometer en cualquier momento o en cualquier lugar, aún manteniendo las buenas apariencias. Porque quiero decirle en esta mañana que una buena conciencia no tiene otra forma de revelarse sino a través de una conducta que reflejará indefectiblemente la interioridad de cada hombre, es decir, sus pensamientos. Así que le repito esto porque me parece que es importante que lo mantengamos. A diferencia de los demás pecados que se cometen en privado, los pecados de la mente se pueden cometer en cualquier momento y en cualquier lugar, aún manteniendo las buenas apariencias. Una persona puede lucir por fuera muy pulcra moralmente, pero tener al interior de sí toda una ebullición mental de todo tipo de perversión de pensamientos. Es decir, una persona puede mostrarse muy piadosa, puede mostrarse muy buena, pero es probable que tenga al interior de sí toda una fetidez mental, tenga toda una putrefacción de pensamientos, toda una fermentación pervertida de pecado a la que no ha renunciado, que contiene o que mantiene o que alimenta de alguna forma. Ahí le repito el dicho que le comenté ahora 8 días. La gente dice que las apariencias engañan, y eso es muy cierto. Caras vemos, corazones no sabemos. Pero quiero decirle algo, hermanos. El Señor Jesús develó esa conducta. El Señor Jesús desenmascaró esa conducta en la clase religiosa de su tiempo, en la casta, en la élite. Óigame bien, en la élite de la moral, de la ética, de las buenas costumbres, aparentemente en boca de los fariseos. Los fariseos se caracterizaban por un lenguaje exquisito y por una demostración visual de una vida íntegra, intachable. La verdad es que ellos distaban de esa realidad, estaban lejos de esa realidad. Y Jesucristo devela para indicarnos que ciertamente podemos tener frente a nuestros ojos gente que luce moral y espiritualmente impecable, pero que por dentro hay toda una condición de perversión, de descomposición. Mire cómo lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 23. Me llama la atención porque allí hay una confrontación severa, una manera de desenmascarar, de arrebatarle a estos pseudomorales esa falsa identidad de hombres pulcros espiritualmente hablando. De tal manera que encontramos en esa confrontación del capítulo 23 de San Mateo una palabra muy repetitiva que utiliza el Señor Jesucristo. Desde el versículo 13 hasta el versículo 29 aparece unas 8 veces la palabra hipócrita. Hipócrita. Y la hipocresía tiene que ver con esa doble faz, con esa doble cara, con esa doble imagen, una que se sobrepone a la otra. Hay una que corresponde a la realidad y otra que está cubriendo esa realidad. Por eso
el Señor utilizó la palabra hipócritas, porque el hipócrita tiene una imagen sobrepuesta. Hay una que está oculta, que es la imagen real, que es la esencia de lo que esa persona es, y hay otra que se sobrepone, y la que se sobrepone es la que vende, la que proyecta, la que muestra, la que conviene socialmente mostrar. Y Jesús dice que esta clase era una clase de religiosos hipócritas. Pero entre aquellas hipocresías hay una que me llama la atención y le invito para que vea conmigo. Está en el versículo 27, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Tremenda declaración. Tremenda declaración. Ellos tenían una fachada hermosa, ornamentada. Lucían impecables. Y quiero decirle que esa es, de alguna manera, ese tiene que ser el ropaje de alguna manera del religioso, de las sectas y de los movimientos que hablan de Dios. Hay todo un ropaje, hay toda una fachada, hay algo que mostrar. Esos son como casas que usted las ve tan lindas por fuera, y cuando entra, y usted se imagina que allá adentro va a encontrar un palacio, porque la fachada es espectacular, pero cuando entra se da cuenta que no era sino fachada. Y Jesús está diciendo que estos fariseos son como los sepulcros, ornamentados, muy bien cuidados por fuera, pero por dentro hay toda una mezcla de huesos, sí, de carne putrefacta ya descompuesta y un olor nauseabundo. Es decir, esa es la realidad. Y eso se corresponde a una vida que tiene lenguaje espiritual. Escúcheme bien, que tiene lenguaje espiritual, que tiene ciertas posturas de espiritualidad, pero que tiene una conciencia totalmente destruida, porque en la práctica ya no corresponde. Ya no corresponde. Yo quiero decirles que al igual que los fariseos, algunos llevan el guardadito en sus pensamientos, bueno, también en algunas acciones, pero ese guardadito que llevan allá algún día será puesto en evidencia si no se arrepienten. Mire lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 24. Mire lo que dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Dice: mas a otros se les descubren después. Hay gente cuyos pecados son tan reservados, son tan en privado, son tan ocultos, que solo serán declarados en el día del juicio. Seguramente tengamos sorpresas. Seguramente tengamos sorpresas en el día del juicio. Es probable que hayamos conocido personas aquí espiritualmente con una excelente apariencia de piedad, pero con una vida reservada de pecado, nunca arrepentida, nunca confesada, nunca apartada de ahí, que serán puestos en evidencia en el día final. En el día final.
Porque lo que no se conozca aquí será conocido en ese día. Por eso el cristiano sabe y entiende permanentemente que su vida debe ser una vida confesada delante del Señor, arrepentida, quebrantada, humillada y puesta delante del Señor de continuo. Una conciencia limpia es una conciencia sin culpa. Mira lo importante. Una conciencia limpia es una conciencia sin culpa, que no acusa. Qué bueno tener una conciencia que no acusa. Si yo tengo una conciencia que no me acusa, entonces puedo tener una vida auténtica. Porque no tengo la necesidad ni el afán de ocultar nada. Tengo una conciencia limpia, sin culpa, no me acusa. Porque una conciencia limpia no acusa. Yo quiero decirle que el primer acusador en su vida sobre una conducta de pecado es su conciencia. Porque la conciencia fue colocada dentro de cada uno de nosotros como un regulador moral. Algo que nos dice allá muy adentro cuando estamos traspasando los límites. Algo que nos hace sentir miserables cuando pasamos la línea de lo moral. Cuando pasamos lo permitido. Pero cuando nos mantenemos en el orden de Dios, tenemos una conciencia que no acusa, que no tiene nada que esconder, que es libre ante los hombres, pero que nace de una vida pura, de una vida que se cultiva permanentemente en la pureza. Una conciencia pura no es una conciencia inherente a mi condición humana. Una conciencia pura no es una conciencia natural en mí. Una conciencia pura es una conciencia que se mantiene permanentemente en resistencia ante todo aquello que la pueda dañar. Sí, que se mantiene en resistencia permanente en todo aquello que la pueda dañar. Esa es una conciencia pura. Así que una conciencia pura no fluye naturalmente en mí. No fluye naturalmente en ti, mi hermano. No, de ninguna manera. El pecado fluye naturalmente en mí. El pecado fluye naturalmente en ti. Pero si mantenemos bajo la cobertura, bajo la gracia del Padre, si mantenemos aplicando principios y valores espirituales que aquí están claramente trazados en las Escrituras, en nuestra vida, vamos teniendo una conciencia pura. Así que una conciencia pura nace de una vida pura, de una vida limpia y de una vida que ha sido limpiada constantemente en la sangre del Señor Jesucristo. Una vida de arrepentimiento permanente. Escúcheme, una vida de arrepentimiento permanente. Una vida que pasa por el lavamiento de la palabra y de la sangre de Jesús y de su Espíritu Santo día a día, día a día. Quiero que venga conmigo a la primera carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre, aquí está mi énfasis,
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia. ¿Qué significa? Para poder limpiar, significa que está sucio. De otra manera no tiene sentido la palabra limpio. De tal manera que la sangre de Cristo nos limpia. Ahora, note que no dice la sangre de Cristo nos limpió. Claro que nos limpió. Pero aquí el verbo es un verbo activo. Es un verbo que va en el tiempo. Nos limpia. ¿Cuándo nos limpia? Todos los días. Todos los días necesitamos ser limpios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Permanentemente nos limpia. Y una vida que es limpia, que pasa por la limpieza, por la pureza de la sangre de Jesús, es una vida que se va volviendo pura en medio de un mundo impuro. Entonces vamos adquiriendo una conciencia intolerante al pecado. Intolerante al pecado. Una conciencia de compasión por el pecador y de amor por el pecador, pero de total intolerancia al pecado de ese pecador. Eso es una conciencia limpia. Miren lo que dice también el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto. Capítulo 6, versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido lavados, dice Pablo. Ya habéis sido santificados. Y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que lavados, santificados y justificados. No se es justificado sin haber sido antes lavado, o más bien sin haber sido antes santificado, y no se es santificado sin haber sido antes lavado. Una vida que ha pasado por ese proceso de lavamiento, de santificación y de justificación es una vida de entero compromiso con Cristo. De entero compromiso con Cristo. Escúcheme bien, hermano, tenemos que rechazar los pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Esa es una tarea permanente en la vida del cristiano. Rechazar todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Sí. ¿Por qué a la palabra de Dios? Porque es la única fuente. Escúcheme bien, la única fuente que podrá mantener nuestros pensamientos en el orden de Dios, y que nos puede mantener lejos o apartados de una vida de pecado. Es lo único, es lo único. Pero para ello no hay otra forma de hacerlo sino cultivando el hábito de pensamientos piadosos. Y para ello debemos meditar constantemente en las Escrituras. La palabra del Señor en cada mañana, en cada tarde, en cada noche, en cada día. La palabra del Señor debe ocupar una parte esencial en cada una de nuestras vidas. La palabra del Señor debe tener la preeminencia en mi vida. La palabra del Señor debe invadirlo todo en mi vida, debe ocuparlo todo en mi vida. De otra manera no es posible. Si yo no me embebo de la palabra, si yo no me lleno de la palabra, algo estará ocupando esos espacios
y eso demás no será de conveniencia. Quiero que venga conmigo al Salmo 119. Salmo 119, versículo 97 y 98 dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ah, qué lindo, hermano. El salmista dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo tus mandamientos. Cuánto amo tus estatutos. Cuánto amo tus ordenanzas. Cuánto amo. Lo que se ama se lleva aquí en el corazón y en el alma. Lo que se ama se adhiere a la vida. Amén. Lo que se ama va siendo parte de lo que yo soy. Pensamos en torno a lo que amamos. Hablamos en torno a lo que amamos. Y vivimos en torno a lo que amamos. Y aquí está diciendo el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley. Usted no llevará esta palabra a su corazón y a su vida a menos que desarrolle un gran amor por ella. Usted no podrá crear pensamientos puros a menos que entienda la importancia de esta palabra traída a su vida cada día. Pero para ello tiene que amarla, amarla. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, todo el día, todo el día es ella mi meditación. Usted medita en esta palabra todo el día. Se levanta y su pensamiento recurre a la palabra. Luego viene y tiene una porción de la palabra en su tiempo devocional. Y durante el día usted tendrá motivos para citar la palabra, para traer la palabra, para recrear la palabra en su vida. Usted se siembra en la palabra porque usted ama la palabra. Y cuando usted ama esa ley, entonces va desarrollando un pensamiento coherente. Usted va desarrollando un pensamiento agradable delante de Dios. Y usted va creando una resistencia a todo lo contrario a esa línea de pensamiento. Dele la gloria al Señor. Aleluya. No podemos ser distintos de lo que estamos hechos. No podemos ser distintos de lo que estamos hechos. Es decir, si el mundo es nuestro mundo, de él estarían hechos nuestros pensamientos. Y le repito, estamos hechos de lo que amamos. Aquí en el mismo versículo, en el versículo 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre que, siempre están conmigo. Me has hecho entendido, me has hecho sabio. La palabra del Señor hace sabios a los hombres. Ahí hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. La inteligencia tiene que ver con la capacidad intelectual, con lo que se mide en términos de coeficiente intelectual. Entonces el coeficiente intelectual se mide para darle un rango de inteligencia al individuo. Esa inteligencia tiene que ver con la capacidad que tiene en su aprendizaje, en su desarrollo dialéctico, en el crecimiento de todas las áreas
que corresponden al conocimiento, pero no la sabiduría. La sabiduría se adquiere. Hay gente inteligente y sabiamente bruta. ¿Qué es esto, pastor? ¿Cómo se mezcla eso? Hay gente inteligente pero sabiamente bruta. Son muy inteligentes, son muy brillantes, pero en materia de sabiduría se rajan. Porque hay una sabiduría que se adquiere con los años, con el roce de lo cotidiano, de lo habitual, pero hay una sabiduría espiritual que hace sabios a los hombres y que proviene de las Escrituras, que proviene de Dios, que proviene de Dios. Pero yo no puedo ser un hombre sabio si no desarrollo una mente disciplinada en la palabra. En la palabra. El fruto externo se gesta internamente. El fruto externo, es decir, lo que los hombres son por fuera, está hecho de lo que son por dentro. Le repito, el fruto externo se gesta internamente. Un corazón regenerado da una mente regenerada. Y una mente regenerada se mantiene como tal porque no da lugar a pensamientos que comprometan su comunión con el Señor. No da lugar. La Biblia establece una clara relación entre pensamiento y corazón. A mí me llama la atención porque la Biblia, por lo general, cuando habla de corazón, habla de pensamientos. Y claro, desde luego, recordarán el domingo anterior les manifestaba que corazón no, cuando la Biblia habla de corazón no se refiere al músculo que está bombeando la sangre por todo el cuerpo, que está oxigenando, que en la medida en que lleva la sangre circula por el cuerpo, está oxigenando cerebro y cada parte del cuerpo. No, a ese órgano no. La Biblia hace referencia al centro de los pensamientos, pero no los deja desprovistos de sentimientos. Los pensamientos están permeados emocionalmente. La gente no solamente comunica palabras, la gente comunica emociones. Una frase puede comunicar frialdad o puede comunicar euforia, alegría, regocijo. Una palabra comunica emocionalidad, o más bien la comunicación también transfiere, irradia y muestra la condición emocional de las personas. La Biblia establece una clara relación, le repito, entre pensamientos y corazón, porque el pensamiento es un proceso racional, pero tiene un conector emocional que le da vida y acción al pensamiento. Que le da vida y acción al pensamiento. Entre mente y corazón, el ser humano produce lo que le da vida o lo que le da muerte. Le repito, entre mente y corazón, el ser humano produce lo que le da vida o lo que le da muerte. Pero todo sale de allí. En el Evangelio de San Mateo, venga conmigo, San Mateo capítulo 15, allí en el versículo 19, dice la palabra del Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y luego comienza a decir, homicidios. Ahora le pregunto si el homicida solamente
es una máquina de eliminación que destruye al prójimo, o es alguien que también tiene sentimientos? Allí también esa acción tiene sentimientos. Dice: los homicidas, los adúlteros, los fornicarios o las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, porque salen del corazón. Porque salen del corazón. Porque vienen de la mente. Porque están entrelazadas entre el intelecto y el sentimiento. Lucas capítulo 6, Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 45. 6:45 dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Se da cuenta? De allí es donde estamos hechos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Allí está el recurso. Allí está la provisión. Allí está la materia prima. Allí está la esencia. Está diciendo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, versículo 7, la primera parte dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. Lo que está diciendo el proverbista es que cada quien es por lo que piensa. Es lo que está diciendo. No somos ni más ni menos que producto de nuestro pensamiento. Si no somos hipócritas, significa que el pensamiento pondrá en evidencia, será puesto en evidencia por el fruto externo, por nuestra conducta. Porque la conducta revelará finalmente lo que cada quien es por dentro. Por eso la hipocresía tiene un papel importante en aquellos que por ninguna razón quieren ser descubiertos en su interioridad, es decir, en su verdadera identidad. La ocultan. No conocemos los pensamientos de nadie. Claro que no. Pero estos están intrínsecos o caracterizados en la conducta de cada quien. Es decir, lo oculto, lo intrínseco, lo que está ya reservado, no se puede ocultar. Saldrá allá afuera. La conducta lo revelará. Por eso yo le digo, hermano, no se impresione. Sí, cuando tiene frente a sus ojos un rostro agradable, una sonrisa simpática, alguien que deslumbra en palabras. No, hermano, no lo crea. No lo crea. Por eso nos equivocamos los seres humanos muy a menudo. Nos equivocamos porque creamos una percepción incorrecta a partir de unos datos superficiales e inmediatos que nos llegan. La imagen del otro. No, hermano. Tómese el tiempo.
Yo les he dicho a ustedes que si ustedes quisieran conocerme realmente, tendrían que venir y vivir en mi casa por lo menos una semana conmigo. Y a lo mejor después de una semana dirían: yo tenía otra imagen del pastor. Seguro, hermano. Pero si yo voy a la suya y hago lo mismo, probablemente digo: yo tenía otra imagen de este hermano. Porque las imágenes que nos formamos de los demás son imágenes muy a priori, muy del momento, muy de lo que recogemos, de lo que el otro nos quiere dar. Por eso las etapas de noviazgo son tan riesgosas cuando no hay una dependencia del Señor, porque cada quien vende lo mejor. Cada quien saca el mejor repertorio, lo mejor de sí. La sonrisa más atractiva, las palabras más rebuscadas, o que de repente la persona considera que van a generar algún grado de persuasión en el otro. Sí, la gente vende imagen, porque la gente sabe que todo lo que quiere el otro es imagen. El Señor Jesús quiso enseñarnos y decirnos que lo que no conocemos de los hombres por dentro, lo conoceremos por lo que ellos exteriorizan. Cuando nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Y los frutos los vamos a conocer en el tiempo. Dese el tiempo para conocer. Si usted está pensando en formar una sociedad, si usted está pensando en matrimonio, si está pensando en algo que lo enlace con alguien, tómese el tiempo para conocer ese alguien, que si se toma el tiempo, ese alguien no podrá ocultarse todo el tiempo. Algún destello, algo mostrará, algo indicará lo que verdaderamente es. Pero tómese el tiempo. Tómese el tiempo. Por los frutos los conoceréis. Y los frutos no se dan de la noche a la mañana. Toma tiempo. Creo que cuando el Señor nos ordena ser vigilantes en todos los sentidos, porque debemos ser vigilantes, pero en esta materia del buen pensar, del ajustar nuestro estilo de pensamiento al orden de Dios, debemos ser extremadamente vigilantes. Pero permítame decirle lo siguiente: creo que cuando el Señor nos ordena ser vigilantes y orar para no caer en tentación, ¿qué pensamos cuando el Señor nos dijo: velad y orad para que no entréis en tentación? Se lo dijo a los discípulos allá en el Getsemaní: velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Qué nos quiso decir el Señor con ese bonito mandamiento? Yo creo, hermanos, en lo particular, que el Señor lo dijo más por nosotros que por los de afuera. No está diciendo, yo no creo que el Señor está diciendo: mire, usted cuídese, y claro que también hay que hacerlo, cuídese de estar observando minifaldas. Hombres, y claro que hay que hacerlo, hay que cuidarse de eso. Y hay que cuidarse a veces allá afuera y a veces hay que cuidarse adentro. Seguramente hablaré un poquitico en 8 días de esto. Pero a mí me parece que lo que está diciendo el Señor, más que cuidarme de lo que haya allá afuera, es cuidarme hacia adentro. Porque si yo me cuido hacia adentro, lo de afuera no entra. Amén. ¿Lo puede repetir conmigo? Si me cuido hacia adentro. No, pero repítanlo con ganas, hermanos. Si me cuido hacia adentro, lo de afuera no entra. Si me cuido hacia adentro, lo de afuera no entra.
con seguridad no entra. Pero si yo no me cuido hacia adentro, hermano, ¿de qué me voy a cuidar afuera? ¿De qué y para qué? Si yo no me cuido hacia adentro, porque cultivo una vida de pureza, ceñida a la palabra, alimentada, sostenida y fortalecida en la palabra, ¿de qué me voy a cuidar afuera? ¿De qué? ¿De qué me voy a cuidar afuera? Más bien el de afuera tendrá que cuidarse de mí. Y no vaya a creer, hermanos, algunos andan con Biblia en mano, pero hay que cuidarse de ellos muchas veces, porque hay muchos con Biblia en mano que son más impíos que los impíos. ¿Estamos? No se disguste, hermano, dele la gloria al Señor. Amén. Cuando un pensamiento, escúcheme bien que ya estoy terminando, regáleme atención en esto. Cuando un pensamiento se torna estacionario, cuando un pensamiento se torna estacionario, es decir, se va quedando, se vuelve recurrente, ese pensamiento va gestando gradualmente unos estímulos, y esos estímulos nos van predisponiendo emocionalmente y nos encaminan a conductas predecibles. Se lo voy a decir, se lo voy a repetir porque quiero que le quede. Cuando un pensamiento se torna estacionario o recurrente, repetitivo, lo alimento, lo recreo, lo traigo, estoy fantaseando con él, aquí lo contengo. Ese pensamiento tiene la capacidad de ir gestando gradualmente unos estímulos, y esos estímulos van predisponiendo emocionalmente mi vida y encaminándola a conductas predecibles. Es decir, si yo recreo un pensamiento de pérdida, me torno nostálgico, y si me torno nostálgico, termino llorando. Si cultivo un pensamiento de odio, terminaré profiriendo maldición contra la persona que odio. Lo que quiero decirles es que un pensamiento que se torna, que se viene y se queda, es un pensamiento que va modulando, porque va modulando nuestra condición emocional, porque está generando unos estímulos y habrá una respuesta finalmente en mi conducta a esos estímulos, y eso es predecible. Eso es predecible. Si yo miro a una mujer y me agrada y hay chancecito de hablarle, o más bien me agrada y ese pensamiento viene y la veo y me agrada, viene, la veo y me agrada, bien, y todo el tiempo entonces comienzo a discurrir en ese pensamiento, yo puedo predecir lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que el día menos pensado le soltaré una palabra a ella que le indique que hay algo en mí hacia ella. ¿Es claro, iglesia? De tal manera que sí, es predecible a dónde voy a llegar cuando tengo un pensamiento recurrente. Óigame bien, no evitarlos nos puede conducir a lo impredecible. Un pensamiento puede ser predecible, el final puede ser predecible, pero si yo no lo contengo, puede terminar en hechos impredecibles. En hechos impredecibles. No sé si la cogió, pero yo puedo predecir lo que va a suceder si yo no desecho un pensamiento. Y si lo sigo cultivando, sigo en él. ¿Y dónde voy a parar? No lo sé. Ahí es donde se hace impredecible. Ahí es donde se hace impredecible. La cadena es así, a grosso modo. Los pensamientos despiertan sentimientos. Repita conmigo. Los pensamientos
Los pensamientos, vamos. Los sentimientos activan conductas y las conductas arrojan consecuencias. Pensamiento, sentimiento, conducta y consecuencia. Comienzo con un pensamiento, lo torno en sentimiento, lo traduzco en una conducta y me deja consecuencias. ¿De qué tipo? No lo sé. Buenas algunas y otras nefastas. Nadie peca sin haber hecho ese recorrido. Nadie peca sin haber hecho ese recorrido. Y mis amados, continuaremos con el tema. Pero quiero decirle que el Señor espera la sensatez suficiente de parte nuestra. ¿Quiere una vida victoriosa? ¿Quiere una vida bendecida? ¿Quiere una vida que no le asalte ni en la noche, ni en la calle, ni por aquí, ni por allá? El temor, la incertidumbre, la falta de paz. Me pregunto si muchos de los problemas de salud mental no son producto de una vida turbulenta. Óigame bien, de una vida que no ha sido totalmente lavada y regenerada en la sangre de Cristo. No quiero juzgar en tabla rasa esa condición, ponerla en tabla rasa, pero quiero decirle, mi amado hermano, que una conciencia que estorba el pecado siempre le dará fluidez a la gracia de Dios sobre su vida. Una conciencia que bloquea allá, permite el flujo aquí. Se resiste allá al pecado, pero deja fluir hacia acá la gracia de Dios. ¿Es así la suya, mi hermano? Y si es así, puedo imaginar la vida espiritual que tiene. Puedo imaginar el goce que mantiene día a día en su comunión con Dios. Colóquese de pie. Señor y Dios, eterno y soberano Padre, quiero darte gracias en esta mañana por toda tu bondad y tu fidelidad. Quiero darte gracias, Señor, por provocarnos a la santidad. Quiero darte gracias por llamarnos a la santidad. Quiero darte gracias por hacernos sentir miserables, sucios e indignos cuando pecamos contra ti. Quiero darte gracias cuando encontramos en la sangre de Cristo y en la palabra, en su santa palabra y en el poder de su Espíritu, lo que nos lava, lo que nos transforma, lo que nos cambia, lo que nos renueva, lo que nos hace gratos ante el Padre. Señor, gracias.